Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este espacio de aprendizaje. Hoy vamos a hablar sobre la unidad 1 y 2 de la asignatura Diseño y Planificación Curricular. Soy estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena de la Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas, de la carrera Educación Básica. Actualmente curso el tercer semestre. Quienes habla y Génesis Solorzano Soriano y estamos en el periodo académico 2021-1. A continuación, vamos a hablar sobre la unidad temática número 1, Introducción a la Planificación Curricular. En el 1.1 tenemos Introducción, generalidades de la planificación escolar, como la definición, característica e importancia. Como resultados de aprendizaje tenemos caracterizar la planificación escolar desde los planes y programas curriculares macro, meso y micro para la educación general básica. En el 1.2 encontramos enfoque de gestión escolar, enfoque de gestión basado en liderazgo pedagógico, enfoque de gestión participativa. Como resultado de aprendizaje tenemos analizar los enfoques de gestión escolar, liderazgo pedagógico y gestión participativa. En el 1.3 encontramos enfoque transformacional y enfoque de gestión basada en procesos. Como resultado de aprendizaje tenemos analizar los enfoques de gestión escolar, transformacional y gestión basada en procesos. Por último, tenemos el 1.4, proceso de la planificación educativa. Como resultados de aprendizaje tenemos reconocer el proceso de la planificación educativa. Les voy a hablar sobre las generalidades de la planificación escolar, que son las definiciones, las características y la importancia de la planificación escolar. ¿Qué es la planificación escolar? Esta se encarga de especificar los fines, objetivos y metas de la educación. Su importancia radica en la necesidad de organizar de manera coherente lo que se quiere lograr con los estudiantes. Esto implica tomar decisiones previas a la práctica sobre qué es lo que se aprenderá, para qué se hará y cómo se puede lograr de la mejor manera. Sus características. La planificación constituye una guía de trabajo, el cual debe permitir ajustes para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. La planificación debe ser un proceso continuo y dinámico. Les voy a hablar sobre los 4 pilares de la educación. ¿Qué hay que enseñar? ¿Cuándo hay que enseñar? ¿Cómo hay que enseñar? ¿Qué, cómo y cuándo voy a evaluar? Para ello elegí la materia Lengua y Literatura de segundo grado de Educación General Básica Elemental, que componen entre las edades de 6 a 8 años. Elegí el bloque número 3, unidad 1, Escritura, con el tema Reconozco los fonemas. La siguiente interrogante es, ¿cómo hay que enseñar? Escribir relatos y textos expositivos y descriptivos en diversos soportes disponibles y emplearlos como medios de comunicación y expresión del pensamiento. Apropiarse del código alfabético del castellano y emplearlo de manera autónoma en la escritura. ¿Cuándo hay que enseñar? Utilizar elementos de la lengua apropiados para diferentes tipos de textos narrativos y descriptivos. Emplear una diversidad de formatos, recursos y materiales para comunicar ideas con eficiencia. Aplicar los conocimientos sobre los elementos estructurales y funcionales de la lengua castellana en los procesos de composición y revisión de textos escritos para comunicarse de manera eficiente. ¿Cómo hay que enseñar? Realizando carteles con recortes, proyectando videos e imágenes, realizando poemas, desarrollando actividades tanto grupales como individuales y haciendo planas con los fonemas. ¿Qué, cómo y cuándo voy a evaluar? ¿Qué voy a evaluar? Reconocer los fonemas designados en un texto, aprender a diferenciar entre uno y otros, identificar los fonemas de una frase, formular oraciones o unión de palabras con diversos fonemas y leerlos. ¿Cómo voy a evaluar? Realizando dictados, formulando oraciones, realizando lecturas de palabras, escribir manuscritas de imprenta de los fonemas. ¿Cuándo voy a evaluar? En cada terminación de tema se realizará una evaluación sumativa para considerar si es necesario reforzar los temas con los estudiantes que no tienen un nivel de dominio alto o continuar con el siguiente bloque. Como siguiente punto tenemos los enfoques de gestión escolar. Estos son 4 enfoques. Enfoque de gestión basado en liderazgo pedagógico, enfoque de gestión participativa, enfoque transformacional y enfoque de gestión basada en procesos. Les voy a enseñar algunos videos, ejemplos sobre estos enfoques y les daré una breve
conclusión de cada una de ellos. Bueno, ahorita vamos a realizar una actividad y vamos a salir, por favor, a tomar, ¿sí? Para poder llevarlo. Bueno, niños, vamos a realizar la actividad que van a investigar cómo pueden aportar con las necesidades de la escuela. Buen día, chicos. Espero que todos hayan realizado su actividad. ¿Quién quiere iniciar? Yo, maestra. Mis abuelitas tienen una hacienda y ellos se comprometieron a donar plantitas para la escuela. Excelente gestión, Kevila. ¿Quién más desea continuar? Yo. Nosotras investigamos cómo mantener una escuela limpia, cómo otras instituciones lo logran. Ya, varias instituciones también se logran clasificar la basura como orgánica o inorgánica y otros padres hacen miga para mantener la escuela limpia. El enfoque de gestión basado en liderazgo pedagógico aboca a una labor transformadora, pues no se limita a trabajar en las condiciones existentes y con las metas dadas, sino que en irlas alterando para que mejoren la educación y las prácticas de los docentes en el aula de clases. Buenas noches, público televidente. El día de hoy realizaremos una importante entrevista acerca del enfoque de gestión participativa. Compañera Fátima, buenas noches. Buenas noches con todos. Para el ciudadano Mirabá, ¿qué es gestión participativa? Buenas noches con todos. Es la participación de todos los miembros de una comunidad educativa y las actividades de estos deben de tener una colaboración igualitaria, es decir, que se deben de reconocer sus capacidades e iniciativas que le dan el derecho a la participación durante el proceso, independientemente del cargo que éste esté utilizando. Muy buenas noches con todos. Mi pregunta va dirigida a la señorita Navarro. Para usted, ¿cuál es la importancia del enfoque de gestión participativa? Pienso que es importante porque permite realizar un diseño y planificación curricular de una manera excelente, respetando las creencias, las etnias y sobre todo ser responsables. Gracias. Buenas noches. Dayana Rodríguez. ¿Cómo usted explicaría por medio de un ejemplo consecuente de lo que es la gestión participativa? Un ejemplo que yo puedo dar es que se puede usar el debate en la clase para conocer el pensamiento de cada estudiante, en donde exponen sus ideas de un tema en específico y defienden sus opiniones e intereses. Ok. Juan Tomalá, ¿usted qué opina acerca de aquello? ¿O qué ejemplo nos podría expresar? Por favor. Muy buenas noches con todos. Uno de los implementos de las clases sería señalar qué contenidos deben ser aprendidos de memoria y cuáles están basados en la lógica. Gracias a todos por sus intervenciones. Para concluir sobre el enfoque de gestión participativa, pues este trata de complementar no con elementos positivos, sino administrarlos y manejarlos como personas individuales, autónomas, con voluntad y poder de acción. Bajo esta perspectiva, su compromiso, convicción y cooperación son importantes para los procesos de gestión que se realicen. Esto de transformar las reformas en las entidades educativas va de la mano con el quehacer educativo, por parte de los directivos apoyados en los docentes, con el fin de plantear cambios y soluciones de manera efectiva, para el beneficio institucional, generando el interés de propiciar una actitud renovadora en la comunidad educativa. De igual manera es importante conocer cuál será el cambio, su propósito, cómo se lo logrará y cuáles son los recursos que se implementarán en el proceso. El enfoque transformacional es un método pensado para fomentar el cambio y la creatividad de los estudiantes. Se trata de un proceso que busca influir
guiar y dirigir a los miembros de una empresa para conseguir a su líder de forma voluntaria, o asimismo liderar a los estudiantes. Nos hemos reunido ese día para establecer estrategias y adaptaciones curriculares mediante la implementación de bilingües y tecnológicos. Tengo una pregunta. ¿Cómo vamos a establecer estas estrategias? Vamos a traer capacitadores especializados en grandes países con el idioma extranjero. Y en el aspecto tecnológico, ¿qué van a hacer? Gracias a la ayuda de la ministra de Finanzas, que nos ayudará a adquirir los recursos tecnológicos. Como último tenemos el enfoque de gestión basada en procesos. Este busca implementar una filosofía en la organización que permite la identificación de todos los procesos incluidos en el sistema de gestión de calidad. A continuación les voy a hablar sobre los procesos de la planificación educativa. La planificación escolar, al igual que la gestión, se realiza en todos los ámbitos o áreas del centro educativo, como área directiva, área pedagógica, área comunitaria y área administrativa. Cualidades de la planificación. Es participativa y sujeta a evaluación. Apoya la aplicación del PS. Es dinámica, facilitadora, instrumental, práctica, anticipadora, integral y sistemática. Llegamos a la conclusión que la planificación educativa implica metas, objetivos, estrategias y planes. Estos elementos que posteriormente son reflejados mediante la organización de la estructura de una institución. Les voy a hablar sobre la unidad temática número 2, Introducción al currículo de los niveles de educación básica. En el 2.1 tenemos lo que es introducción, consideraciones legales en torno al currículo de la educación obligatoria y reformas curriculares precedentes. Como resultados de aprendizaje, tenemos que caracterizar los nuevos fundamentos teóricos de la nueva reforma curricular. En el 2.2 encontramos lo que es referentes del ajuste curricular, un currículo organizado por áreas del conocimiento y características del ajuste curricular. Esto tiene como resultado de aprendizaje analizar las características de los ajustes curriculares. En el 2.3 tenemos elementos del currículo, principios para el desarrollo del currículo y orientaciones metodológicas, que tiene como resultado reconocer los elementos, principios y orientaciones metodológicas del currículo. Por último, en el 2.4 encontramos lo que es refuerzo académico y acción tutorial y carga horaria. Esto tiene como resultado de aprendizaje comprender la importancia del refuerzo académico. Les voy a hablar sobre la introducción de lengua y literatura en básica elemental. La propuesta de lengua y literatura que se presenta ha sido diseñada para los estudiantes de educación general básica y de bachillerato general unificado, cuya lengua materna es el castellano. Estas consideraciones es importante por quienes habitan el Ecuador, poseen diferentes culturas y lingüísticas que influyen en el aprendizaje formal de la lengua. Dado que no todos tienen como lengua materna el castellano, en el país existen diversos grados de bilingüismo. No es conveniente plantear un único currículo de la lengua y literatura. Segundo, utilizar esta propuesta curricular para los estudiantes cuya lengua materna no es el castellano sería una causa potencial de exclusión educativa, por lo que se ha desarrollado un currículo específico para aquellos que no tienen el castellano como segunda lengua, como la finalidad de entender a los niños y jóvenes ecuatorianos. Por último, tenemos el enfoque de esta propuesta curricular para lengua y literatura es comunicativo, en consonancia con la intención expresada en los documentos para la actualización y fortalecimiento curricular del 2010. De acuerdo con este enfoque, esta propuesta hace énfasis en el desarrollo de destrezas más que en el aprendizaje de contenidos conceptuales, debido a que el objetivo de enseñanza no es hacer que los estudiantes sean unos expertos lingüísticos que conceptualicen y descifren los diversos componentes lingüísticos, sino personas competentes en el uso de la lengua oral y escrita para la comunicación.
Contribución del área de la lengua y literatura al perfil de salida del bachillerato ecuatoriano. Como primer punto tenemos, el enfoque comunicativo del currículo de la lengua y literatura fomenta en el estudiante procedimientos y actitudes relacionados con el respeto hacia sí mismo, hacia las demás personas involucradas en el proceso comunicativo, la responsabilidad para asumir los discursos propios y la necesaria honestidad académica al generarlos. Además, esta propuesta curricular aporta el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo, al estimular la inteligencia lingüística que involucra el aprendizaje de las macro destrezas como herramientas indispensables del razonamiento verbal, el enriquecimiento del vocabulario de los estudiantes y de su capacidad para establecer relaciones lógicas de diversos tipos entre nociones y conceptos. También, la comprensión de textos contribuye al desarrollo de destreza de pensamiento como la inferencia, el análisis y la síntesis. Por último, la labor que se desarrolla en torno a la lengua entendida como cultura y a sus expresiones literarias contribuye de manera significativa a que los estudiantes se aproximen de manera reflexiva e indagadora a la realidad sociocultural del país, para comprenderla mejor y fortalecer el sentido de identidad. De esta manera, se incentiva a los estudiantes a indagar y a tomar conciencia de la lengua escrita como vehículo de producción, transmisión y conservación de la cultura, y a comprender que la diversidad lingüística es la base de una sociedad intercultural y plurinacionalidad, concebida en un marco de interacción respetuosa. Consideraciones legales en torno al currículo de la educación obligatoria. La Constitución de la República del Ecuador, en el 2008, en su artículo 26, estipula que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. En el artículo 343, reconoce que el centro de los procesos educativos es el sujeto que aprende. Por otra parte, en este mismo artículo se establece que el Sistema Nacional de Educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En el reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 9, señala la obligatoriedad de los currículos nacionales en todas las instituciones educativas, independientemente de su sostenimiento o modalidad. En el artículo 11, explica que el contenido del currículo nacional contiene los conocimientos básicos obligatorios para los estudiantes del Sistema Nacional de Educación. Por último, en el artículo 10 del mismo reglamento estipula que los currículos nacionales pueden complementarse de acuerdo con las especialidades culturales y peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas, que son parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las particularidades del territorio en el que operan. Reformas curriculares precedentes. Existen dos reformas curriculares de la educación general básica, una del bachillerato general unificado que sirven de punto de partida a la actualización del currículo que se presenta. La primera reforma del currículo de educación general básica, a la que nos referimos, tuvo lugar en el año 1996. Esta propuesta proporcionaba lineamientos curriculares para el tratamiento de las prioridades transversales del currículo, las destrezas fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios por cada año, así como las recomendaciones metodológicas generales para cada área de estudio. Sin embargo, esta no presentaba una clara articulación entre los contenidos mínimos obligatorios y las destrezas que deberían desarrollarse. Además, carecía de criterios e indicadores de evaluación. En cuanto al bachillerato, en el 2011 entra en vigor el currículo para el bachillerato general unificado, mediante el acuerdo ministerial número 242-11. Este documento surgió con el propósito de brindar a los estudiantes una formación general acorde a su edad
y vino a sustituir el conjunto de planes y programas por especializaciones que se empleaban hasta el momento para este nivel educativo, articulando esta oferta formativa con el currículo vigente de la educación general básica y respondiendo a la misma estructura. Referentes del ajuste curricular. Los currículos para la educación general básica y el bachillerato general unificado que se presentan a continuación plantean un ajuste a partir de la información proporcionada por docentes del país en relación con la aplicación de las propuestas curriculares para la educación general básica que entró en vigor en el 2010, como ya lo habíamos mencionado. Con este punto de partida, docentes ecuatorianos de educación general básica, bachillerato general unificado y educación superior, además de consultores nacionales e internacionales, realizaron una revisión del currículo de los dos niveles de educación obligatoria, que consistió en analizar el rigor epistemológico y curricular de los documentos, aspectos que fundamentan la nueva propuesta curricular. El cúmulo de prácticas exitosas del aula, el estudio comparativo de modelos curriculares de otros países y en especial el criterio de docentes ecuatorianos con experiencia curricular y disciplinar en áreas de lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, educación cultural y artística y educación física de los niveles educativos fueron la base para el ajuste curricular. Un currículo organizado por áreas. Tanto para el nivel de educación general básica como para el bachillerato general unificado, los estudiantes para alcanzar hacia el perfil de salida deben desarrollar aprendizajes de las siguientes áreas de conocimiento. Áreas de conocimiento. Lengua y literatura, lengua extranjera, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, educación física, educación cultural y artística, indisciplinaria. Asignaturas para educación general básica. Lengua y literatura, inglés, matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales, educación física, educación cultural y artística. Asignaturas para bachillerato general unificado. Lengua y literatura, inglés, matemática, química, biología, física, historia, filosofía, educación para la ciudadanía, educación, cultura y artística, gestión y aprendizaje. Características del ajuste curricular. En el currículo, cada área se estructura en subniveles, organizando los aprendizajes en bloques curriculares que responden a criterios epistemológicos, didácticos y pedagógicos propios. Por este motivo, el bloque curricular agrupa y secuencia aprendizajes que puedan abarcar desde el primer año de educación general básica hasta el último del bachillerato general unificado, constituyendo en una división longitudinal del área a lo largo de los estudios obligatorios. Segundo, esta organización del currículo permite mayores grados de flexibilidad y apertura curricular y responde al objetivo de acercar la propuesta a los intereses y necesidades de los estudiantes, a la vez que permite que ésta se adapte de mejor manera a sus diferentes ritmos de aprendizaje. 3. Se abre así una posibilidad real de atender la diversidad de las aulas, respondiendo a los requisitos del marco legal anteriormente expuesto. No obstante, la observación de este mandato implica una distribución de responsabilidades en el área del desarrollo de las propuestas curriculares. Cuarto, si la autoridad nacional es responsable de diseñar el currículo obligatorio, las unidades educativas deben acercar este diseño a la realidad de sus contextos a través del proyecto educativo institucional y su correspondiente proyecto curricular institucional, y los docentes hacen negociar los contenidos en el espacio del aula, atendiendo los intereses y necesidades de los estudiantes. Elementos curriculares del perfil de salida. Objetivos de educación general básica. Objetivos generales del área. Objetivos del área en educación general básica. Objetivos de básica superior. Objetivos del área de básica superior. Objetivos de básica media. Objetivos del área de básica media. Objetivos de básica elemental. Objetivos del área de básica elemental.
objetivos de básica preparatoria y por último tenemos objetivos del área básica preparatoria. Principios para el desarrollo del currículo. El presente currículo ha sido diseñado mediante destrezas con criterios de desempeño que apuntan a que los estudiantes movilicen e integren los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en ellas en situaciones concretas, aplicando operaciones mentales complejas con sustento en esquemas de conocimiento con la finalidad de que sean capaces de realizar acciones adaptadas a esa situación y que a su vez puedan ser transferidas a acciones similares en contextos diversos. De este modo, se da sentido a los aprendizajes, se establecen los fundamentos para aprendizajes ulteriores y se brinda a los estudiantes la oportunidad de ser más eficaces en las aplicaciones de los conocimientos adquiridos o en actividades de su vida cotidiana. En este enfoque implica que el proceso de enseñanza y aprendizaje debe abordarse desde todas las áreas del conocimiento y por parte de las diversidades e instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes áreas y aportes de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. Por último, las destrezas no se adquieren en un determinado momento, ni permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los estudiantes van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. Vamos a hablar sobre las orientaciones metodológicas de lengua y literatura. Este criterio pretende evaluar la capacidad de los estudiantes para reflexionar sobre la expresión oral con uso de la conciencia lingüística, para escuchar durante los diálogos y mantener el tema de conversación, y para expresar sus ideas, experiencias y necesidades con un vocabulario pertinente, y las pautas básicas de la comunicación oral. También para evaluar este criterio, se recomienda plantear como tema de diálogo una experiencia que se haya compartido con mayoría de los estudiantes del grado, con un día festivo o con un paseo con los compañeros del colegio y regular la conversación. Durante la intervención del docente, este debe expresarse un par de palabras cuyo uso no sea corriente y ante las preguntas de los estudiantes, usar diferentes estrategias para develar significados como sinonimia, antonomía, familias de palabras, consultar el diccionario, para resolver las dudas de los estudiantes. Además, a la primera falta que realice un estudiante, se debe recordar las pautas básicas de la comunicación. Como segundo tenemos observar a cada estudiante. Si interviene de manera espontánea, si mantiene el tema y si presta la atención a las intervenciones de sus pares, recogiendo ideas, haciendo eco de ellas o respondiendo preguntas e inquietudes. Presentar un video con un discurso adecuado para la edad de los estudiantes. Hacer preguntas acerca del propósito, los interlocutores, el tema. Nombrar otros textos orales y establecer generalidades y particularidades. Reflexionar sobre la pertinencia de las palabras según el tema y el destinatario, y la importancia de la concordancia de género, número y persona. A continuación vamos a hablar sobre los refuerzos académicos y acción tutorial. Tal y como establece el artículo 208 del reglamento de la LOEI, corresponde a las instituciones educativas diseñar e implementar planes de refuerzo académico y acción tutorial que puedan comprender. Primero, clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente enseña la misma asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura. 2. Tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la misma asignatura o otro docente que enseñe la misma asignatura. 3. Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades educativas que tengan los estudiantes. 4. Cronograma de estudios que el estudiante deba cumplir en casa con ayuda de su familiar. El diseño general de este tipo de acciones ha de quedar recorrido en el proyecto educativo institucional. Como último punto tenemos carga horaria.
El horario lectivo semanal de cada uno de los grados y cursos de la educación general básica será de 35 horas pedagógicas. En cambio, en el bachillerato general unificado se completará 40 horas pedagógicas con la formación complementaria. La oferta del bachillerato técnico alcanzará las 45 horas pedagógicas, incluyéndose en este cómputo, en todos los casos, los tiempos dedicados a refuerzo y apoyo educativa y a la acción tutorial. La hora pedagógica queda definida por un periodo mínimo de 40 minutos, tal y como estipula en el artículo 149 del reglamento de la LOEI. El horario lectivo que deben dedicar todas las instituciones educativas para el desarrollo de cada una de las áreas de cada subnivel de educación general básica y en el nivel de bachillerato se establece en el anexo 3 de este documento. Bloques curriculares del área de lengua y literatura, criterios de organización y secuenciación de los contenidos. En el área de lengua y literatura, tanto para educación general básica como para bachillerato general unificado, se ha organizado en 5 bloques: lengua y cultura, comunicación oral, lectura, escritura y literatura. En segundo grado de básica elemental tenemos en lengua y cultura, descubro la intención del texto. Los textos tienen un propósito comunicativo. En comunicación oral, sucedió en la ventana, comparto con mis colegas mis experiencias, pautas para hablar, desarrollo de la conciencia lingüística. En la escritura tenemos reconozco los fonemas, como la N, la M, la A, la O, la D, la E, la U, la P, la I. En lectura tenemos me gusta leer. En literatura tenemos leo y me divierto. Objetivos del área de lengua y literatura. Comprender que la lengua escrita se usa con diversas intenciones según los contextos y las situaciones comunicativas, actitudes de indagación crítica frente a los textos escritos. Valorar la diversidad lingüística y cultural del país mediante el conocimiento y uso de algunas palabras y frases de las lenguas originales, para fortalecer el sentido de identidad y pertenencia. Participar en situaciones de comunicación oral propias de los ámbitos familiar y escolar, con capacidad para escuchar, mantener el tema del diálogo y desarrollar ideas a partir del intercambio. Comunicar oralmente sus ideas de forma efectiva mediante el uso de estructuras básicas de la lengua oral y vocabulario pertinente a la situación comunicativa. Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios para recrearse y satisfacer necesidades de información y aprendizaje. Desarrollar las habilidades de pensamiento para fortalecer las capacidades de resolución de problemas y aprendizaje autónomo mediante el uso del lenguaje oral y escrito. Y objetivos del grado. Desempeñar como usuarios competentes de la cultura escrita en diversos contextos personales, sociales y culturales para actuar con autonomía y ejercer una ciudadanía plena. Valorar la diversidad lingüística a partir del conocimiento de su aporte a la construcción de una sociedad intercultural y plurinacionalidad, en un marco de interacción respetuosa y fortalecimiento de la identidad. Evaluar con sentido crítico discursos orales relacionados con la actualidad social y cultural para asumir y consolidar una perspectiva personal. Participar de manera fluida y eficiente en diversas situaciones de comunicación oral, formales y no formales, integrando los conocimientos sobre las estructuras de la lengua oral y utilizando vocabulario especializado según las intencionalidades del discurso. Leer de manera autónoma y explicar estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión según el propósito de la lectura. Seleccionar textos demostrando una actitud reflexiva y crítica con respecto a la calidad y veracidad de la información disponible en diversas fuentes para hacer uso selectivo y sistemático de la misma,
Y por último tenemos usar los recursos de la biblioteca del aula y explorar las TIC para enriquecer las actividades de la lectura y escritura literaria. Plan de clase. Objetivo: apropiarse del código alfabético del castellano y emplearlo de manera autónoma en la escritura. Expectativas de logro: que el alumno logre reconocer el fonema N y comprender la importancia de los fonemas y de su implementación. Como eje temático, como ya les había dicho, había elegido la unidad 1, escritura, y el tema es reconozco los fonemas. El contenido es aprender a reconocer el fonema. Las actividades que se van a realizar: escribir manuscritas e imprentas del fonema N, formular oraciones con el fonema N, realizar dictados o creación de adivinanzas y refranes. Estrategias metodológicas que voy a utilizar: realizar talleres, tanto grupales como individuales, realizar poemas y hacer planas. Recursos didácticos: proyección de videos, libros, lacto, hojas de papel, Zoom, Meet, etc. Y por último, ¿cómo voy a evaluar? Realizaré una evaluación sumativa para considerar si es necesario reforzar los temas con los estudiantes que no tienen un nivel de dominio alto o continuar con el siguiente bloque. A continuación, voy a presentarles algunos ejemplos que trabajé con mi estudiante. Ya, hola Sofi, hoy vamos a aprender la letra N. Se llama N, pero se pronuncia ¿Cómo se pronuncia? Muy bien. Te voy a enseñar un video sobre la familia silábica de la N. Y vamos a repetir. N-A. Muy bien. Nade. Naranja. Muy bien. Nade. Nadar. Bien, Sofi. N-E. Muy bien. Nede. Nede. Nene. Nede. Negro. Excelente. N-I. Muy bien. Nide. Nido. Pienso. Nide. Nide. Niño. Bien. Excelente. N-O. No. Muy bien. Node. Noche. Noche. Excelente. Muy bien, Sofi. Node. Node. Nota. Excelente. N-U. Muy bien. Nube. Nube. Nudo. Ya. Muy bien, Sofi. Bueno, vamos a realizar esta actividad con la letra N, mayúscula y minúscula. Todo. Vamos a hacer así, un ganchito. Mira, yo te indico. Aquí vas a hacer el palito para completar la N mayúscula. Para arriba. No. Así no. Mira, te pongo de ejemplo. Así. Ahí ya formaste la letra N. A ver,
Bien, Sofi. Muy bien, excelente. Acá también. Muy bien. Ya, Sofi. Esta es la N mayúscula. Vamos con la N minúscula. A ver, aquí. Así, mira. Un ganchito y le haces así. Un ganchito y así. A ver, vamos. Acá, para acá. Bien. Acá. Muy bien, Sofi. ¿Qué letra es esta, Sofi? La N minúscula. ¿Qué letra es? N. Minúscula. Y esta es la N. ¿Cómo se llama esto, Sofi? Este animal. Muy bien. Entonces, ¿con qué letra empieza? N, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? ¿Con qué letra empieza? La N, ¿verdad? A ver, vamos escribiendo aquí la N. Mayúscula, así como está aquí, mira. Mayúscula. Ya. Y la N minúscula. Ya está. Muy bien. A continuación, vamos a... ¿Cuál es esta? La N mayúscula y la N... Ya, entonces en la N mayúscula me vas a pegar estos trocitos de aquí. A ver, vamos. En la mayúscula, tú ya sabes cuál es la mayúscula, ¿verdad? A ver, ya vamos pegando. Aquí goma. En la mayúscula, recuerda. Muy bien. Muy bien. Yo te echo la mano. Aquí anda con el que pegar. Aquí donde estoy poniendo la goma. Muy bien, Sofi. Excelente trabajo. Aquí anda que estoy poniendo gomita ahí. Acá. Acá donde hay gomita. Muy bien. Ya. Entonces, Sofi, toma. Aquí me vas a encerrar en un círculo la letra N. A ver, enciérrame la letra N. Muy bien. Acá también. Muy bien, Sofi. Acá. La N. Muy bien. Acá. Excelente. Acá. Muy bien. Entonces, ¿qué aprendimos hoy, Sofi? La N. La N. Mayúscula. Y la N. La N. Mayúscula. Muy bien, Sofía. Excelente. Te voy a enviar una tarea para la casa donde me vas a escribir 3 oraciones con la letra N. ¿Ok? Y me las presentes el día de mañana.
Bueno, te me cuidas mucho, ¿ya? Chao. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero haya quedado comprendido todo sobre la unidad 1 y 2 de la asignatura Diseño y Planificación Curricular. Muchísimas gracias por su atención.